Muchísimas gracias al ingeniero Adrián Fernández por sus palabras. Ahora bien, antes de presentar a nuestro panelista, recordarles a todas las personas que están conectadas que las consultas quedarán para el final de la conferencia y serán contestadas por el panelista aquí en vivo. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista. El profesor Jorge Macedo es profesor asistente en la Universidad de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto de Tecnología en Georgia, en Atlanta. El doctor Macedo recibió los títulos de PS en el 2007 y MS en el 2001 en Ingeniería Civil y Mecánica de Suelos, respectivamente, de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. El doctorado en Geoingeniería en el 2014 y 2017 del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California, Berkeley. Antes de unirse a la UC de Berkeley, el doctor Macedo ejerció 5 años como ingeniero geotécnico en Golder Associates, trabajando en una variedad de proyectos multidisciplinarios geotécnicos y geoambientales para los sectores de infraestructura, minería y petróleo y gas. Trabajó en grandes proyectos en Perú, Argentina y Brasil desde la concepción hasta el diseño de la ingeniería del detalle. El doctor Macedo tiene experiencia en las áreas de ingeniería geotécnica de terremotos, modelado numérico avanzado de sistemas geotécnicos, diseño basado en desempeño y evaluación de riesgos, evaluación y mitigación de peligros sísmicos inducidos y geotecnia minera. La investigación del doctor Macedo combina herramientas de ingeniería y confiabilidad basadas en el desempeño con modelado numérico avanzado. Por ejemplo, FEM, FDM y MPM, para respaldar la implementación de la evaluación de riesgos y peligros en la ingeniería de riesgos geológicos, lo que puede conducir a un diseño más sostenible de los sistemas geotécnicos. Ahora bien, le doy la palabra al profesor Jorge Macedo para que inicie su conferencia. Adelante, don Jorge. Muchas gracias, Carol, por la presentación y le agradezco a Diego también por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy día y pues voy a empezar compartiendo pantalla. Me confirman que pueden ver mi pantalla y les voy a contar un poco de lo que ha pasado en el terremoto reciente en Turquía. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, correcto. señor, es correcto. Perfecto. Entonces, lo que les voy a estar compartiendo el día de hoy son algunas observaciones como parte ah, del trabajo que hicimos con el GEAR. El GEAR en inglés las siglas son por el Geotechnical Earthquake, Geotechnical Engineering Reconnaissance Center. Los headquarters del GEAR están en Georgia Tech, que es la institución donde trabajo, y el GEAR respondió a este evento pues mandando 3 misiones. Hubo una misión de avance inicial para hacer un reconocimiento general. Hubo una segunda misión ya para, digamos, recolectar data más específica. En mi caso formé parte de la segunda misión. Y hubo una misión adicional, una tercera misión donde también se colectó, digamos, más información. Para aquellos que estén interesados, pueden ver el reporte del GEAR, ya está disponible, está en la web. Lo único que tienen que hacer es poner GEAR y Turkey Earthquake y debería de salir ahí. Es un reporte bastante largo, bastante denso, tiene muchas componentes, no solo geotécnicas, sino también estructurales, geológicas, etcétera, etcétera. Entonces, los invito también a poder ver el reporte si es que están interesados en más detalles. Habiendo dicho eso, pues les voy a empezar a contar un poco de lo que hemos observado y algunas observaciones iniciales, porque el trabajo aún continúa y seguramente esto se va a extender todavía por un buen tiempo, ¿no?
En este slide aquí les estoy presentando simplemente el ambiente tectónico que existe en Turquía. Pues tenemos diferentes bloques o placas, lo cual hace que la sismicidad sea bastante compleja e interesante. Solo para ponerlos un poco en referencia, Estambul está más o menos por acá. Los terremotos recientes se originaron aquí en la parte este de la falla, no sé cuál es la traducción al español, pero en inglés es el Anatolian Fault. Y hubieron dos eventos en particular, uno de magnitud 7.8 y otro de magnitud 7.5. Pueden ver mi mouse, ¿verdad? Me confirman si Sí, sí, pueden sí, ver. señor. Perfecto, ok. Entonces, este de aquí, el de 7.8, es, digamos, el terremoto principal, pero no mucho después, digamos, en un espacio temporal más o menos cercano, ocurrió también este evento de 7.5. Entonces, eso hace que el terremoto sea bastante complejo, ¿no? Porque en algunas áreas, por ejemplo aquí, pues las estructuras que fueron afectadas por el primer terremoto, fueron también afectadas por este segundo, digamos, sismo de una magnitud también bastante considerable. Entonces, eso hace que sea interesante y complejo a la vez tratar de entender, digamos, cómo las estructuras en estas áreas se comportaron, ¿no? Y otro dato aquí es que Siria no está muy lejos, Siria está aquí, entonces esto ha ocurrido bastante cercano al borde con Siria, ¿no? Ahora les voy a ir contando un poco más mientras avancemos. Lo que están viendo aquí es digamos, en estos iconos en blanco. Estos son los terremotos principales. El primero se le conoce como, los locales le dicen Maraz, porque creo que es un poco complicado pronunciar todo. Particularmente tengo todavía problemas en pronunciar, creo que es Cajamarás, esa es mi mejor pronunciación. Y estuvo cerca digamos, el lugar cercano fue también Pazarchik, que es una zona muy, muy afectada. En Pazarchik, digamos, los efectos en base a lo que vi fueron más estructurales, no tanto geotécnicos. Entonces, la charla de hoy día la voy a centrar en la parte geotécnica. Y el otro fue pues el de Elbistan, que está muy cercano. Y todo lo demás que ven aquí en círculos de colores rojos, naranjas y amarillos son, digamos, réplicas. Ha habido un buen número de réplicas. Incluso cuando yo estuve en Turquía fue la última semana de febrero. Fue aproximadamente, yo llegué la última semana de febrero. El terremoto ocurrió a inicios de febrero y teníamos réplicas bastante, digamos, a, a menudo, ¿no? Pues eso en cierta medida también pues era un tema un poco complicado porque el tema de seguridad también es importante, ¿no? Y muchas de esas estructuras habían sido afectadas por dos sismos bastante importantes. Entonces, el lugar donde quedarnos fue también un tema que pues tuvimos que ver un poco de forma detallada, ¿no? Pero lo otro que quiero resaltar acá es el número de réplicas. Acá tenemos una buena cantidad de réplicas. Desde el punto de vista de ground motions, de movimientos sísmicos, hay muchísimo que aprender de este terremoto, como les voy a estar contando mientras avancemos. Esta figura de aquí lo que les muestra es el mapeo de la ruptura superficial de las fallas. El terremoto de Turquía ha sido un terremoto, digamos, de corteza, un terremoto superficial en una falla. Entonces, en muchas secciones uno puede observar incluso cómo fue digamos, la manifestación superficial de esa ruptura. Ahora les voy a estar mostrando algunas fotos. Y acá lo que están viendo en amarillo son los puntos mapeados de la falla entre febrero 12 y febrero 22. Y lo que ven en morado son los puntos mapeados de febrero 28 a marzo 10. En mi caso en particular estuve en esta zona de aquí en esas fechas. Entonces,
pues pude ver digamos, el escarpe de las fallas, etcétera, etcétera. Ahora les voy a estar mostrando algunas fotos. Empecemos con algunas fotos aquí. Por ejemplo, esto fue cerca del aeropuerto de Hatay, que está cerca de la frontera con Siria. Y acá lo que pueden ver, por ejemplo, es la manifestación superficial de, de- de la falla, ¿no? Que está indicada aquí con estas flechas en rojo. Y este simplemente es un fence que había aquí en el aeropuerto de Hatay. Ah, Se hicieron también vuelos de reconocimiento para tratar de ver pues la manifestación superficial de las rupturas y acá pueden ver algunas ustedes. Acá hay una, por ejemplo, pues que se nota como un escarpe, aquí hay otra, acá hay otra, etcétera, etcétera. Entonces se puede mapear también la manifestación superficial. Estas son unas imágenes adicionales, pues ustedes pueden ver aquí cómo se nota también la manifestación superficial de la falla y pueden ver cómo hubo un desplazamiento de aproximadamente 3 metros, ¿no? Este camino de acá inicialmente estaba alineado, entonces después del terremoto pueden ver pues cómo se desplazó, ¿no? Digamos, esta figura seguramente formará parte de algunos libros porque es muy ilustrativa en cómo la falla se ha desplazado horizontalmente y se observó en muchos lugares, no solo, este es un ejemplo, pero acá tienen otro, digamos, con un desplazamiento un poco menor, pero bastante importante, ¿no? Todos estos efectos son ejemplos de la manifestación superficial del proceso de ruptura. Algo que les quiero contar es que, déjenme ir un poco de vuelta aquí a esta imagen. A lo largo de la falla hay muchas ciudades, ¿ok? Entonces, los movimientos sísmicos han afectado a muchas estructuras, muchos tipos de estructuras, tanto geotécnicas como estructurales. Y debido a que un gran número de ellas están cercanas a la falla, pues se han desarrollado lo que se conoce como efectos de campo cercano. Básicamente eso significa que las estructuras al estar cerca de las fallas, en muchos casos han sido afectados por pulsos de terremotos. Entonces, todavía, mi grupo todavía no procesa los movimientos sísmicos, entonces, para explicarles un poco más de lo que se trata, voy a usar un ejemplo del terremoto de Northridge. Y lo que ven aquí ustedes son dos, digamos, registros, uno en azul y uno que está en rojo. El que está en azul fue, digamos, registrado a una distancia de 7 kilómetros. Y nuevamente, esto es para efectos ilustrativos, para que puedan, digamos, hacer paralelos con lo que va a venir en el terremoto de Turquía, ¿no? Una vez que se procesen las señales. Repito, estos registros sísmicos no son Turquía, pero son ilustrativos de lo que ha pasado en Turquía. Entonces, habiendo dicho eso, vuelvo a la figura y como les decía, el registro azul está a 7 kilómetros, una distancia bastante cercana de la falla, y el registro en rojo está a una distancia de 35 kilómetros. Digamos, en caso de fallas superficiales o sismicidad superficial, 35 kilómetros ya es una distancia considerable, ¿no? Entonces, lo importante a resaltar acá está en este gráfico de aquí de velocidades. Cuando ustedes tienen, digamos, un registro cercano a la falla, en este caso 7 kilómetros, lo que típicamente van a ver es un pulso en velocidades. No sé si ustedes pueden ver acá que hay un pulso, después baja. Acá podríamos decir que hay un segundo pulso y después ya continúa, ¿no? Y esos pulsos son bastante altos en términos de velocidades, son velocidades bastante altas. Entonces las estructuras, ya sean sistemas estructurales o geotécnicos, van a sentir como un golpe, ¿no? O como un par de golpes, fuertes, digamos un boom y después otro boom ahí, ¿no? Entonces, y eso de ahí puede ser bastante, digamos, dañino. Es por eso que los efectos de campo cercano son bastante importantes y son de relevancia. Y en el caso de Turquía han sido muy relevantes. Y nuestro entendimiento de efectos de campo cercano van a aumentar
con la data que se ha colectado en Turquía. Ahora, en el campo ya lejano, distancia de 35 kilómetros aquí, o sea, el registro rojo, pues no, como pueden ver, no hay pulsos y también, digamos, la amplitud de las velocidades es mucho menor, ¿no? Entonces no esperamos esa carga concentrada como en el caso del campo cercano. Y pues se pueden ver también diferencias en los tiempos de historia de desplazamientos, ¿no? Donde generalmente van a haber muchos más desplazamientos en el campo cercano comparado al campo lejano. Entonces, ahora, este efecto de campo cercano, campo lejano, también se manifiesta en los espectros de respuesta, ¿no? Estoy asumiendo que la audiencia está familiarizada con el concepto de espectro de respuesta y si no, lo podemos discutir en la parte de preguntas. Pero lo que están viendo aquí son básicamente tres espectros. Uno de ellos está, digamos, es la dirección normal a la falla y la otra es la dirección paralela a la falla, ambos en el campo cercano, es decir, cercanos a la falla. Y el otro es un registro en el campo lejano, ¿no? Pues, digamos, sería representativo de los 35 kilómetros acá. Y estos dos que están aquí con el FN y el FP serían representativos de las dos componentes del que está a 7 kilómetros, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver es que en la componente normal, que es el azul acá, se tienen mayores aceleraciones espectrales. Y esto de aquí también está asociado a los efectos de campo cercano, ¿no? Entonces, se va a tener una carga espectral adicional en periodos relativamente altos, y esto probablemente va a afectar más a estructuras que sean flexibles o estructuras que tengan, pues en general, periodos relativamente en este orden de aquí, ¿no? Eh, Ahora, para entender un poco más los efectos de campo cercano, y nuevamente resalto esto porque en Turquía es uno de los efectos que se ha visto, digamos, de forma más cotidiana, por la proximidad de los centros poblados digamos, a la dirección de ruptura de la falla. Esta imagen de aquí es de un paper de Somerville, para aquellos que están interesados. Y básicamente la idea en términos de efectos de campo cercano es que es la siguiente. Digamos que hay un epicentro acá y pues la ruptura empieza a propagarse en esta dirección, como se ve aquí la flecha. Y pues lo que se va a ver es que en la dirección hacia donde se propaga la ruptura, vamos a ver estos pulsos, estas velocidades altas. Por ejemplo, en este caso esto es del terremoto de Landers de 1992, acá se tenía un pulso de velocidad de 136. Y esto se conoce como, en inglés se conoce como el Forward Directivity Region, es decir, la región hacia donde la falla se está moviendo. Entonces, dependiendo de cómo la falla se rompe y cómo se mueve o cómo se propaga la ruptura, los efectos también van a ser distintos. Ahora, si ustedes ven aquí los registros en esta parte, pues estos son, digamos, están en la región opuesta. En inglés se le conoce como el backward directivity. Entonces, ahí no existen esos pulsos y la duración es más alta, ¿no? Y la razón por la cual sucede esto es por una interferencia, lo que nosotros conocemos como una interferencia constructiva. Entonces, esto se ilustra aquí en este slide. Digamos que ustedes tienen la falla rompiéndose, o sea, el epicentro del terremoto acá en el punto A, y vamos a hacer que se rompa en esta dirección hacia la vertical. Ups. Y lo que van a tener es que la ruptura avanza en esa dirección y como pueden ver, los círculos se van juntando hacia esta dirección y eso básicamente es porque la velocidad de ruptura puede ser comparable con la velocidad de propagación de ondas. Entonces, hacia esta dirección va a haber una interferencia constructiva. En otras palabras, las ondas se van a ir sumando entre ellas, las ondas sísmicas, y en la dirección opuesta, pues no va a pasar eso, ¿no? Va a ser lo opuesto. Entonces, eso al final va a derivar en el efecto este de tener aquí un pulso bien grande porque las ondas se van sumando y lo opuesto en el sentido, digamos, que es contrario a la propagación, ¿no? Entonces, quería darles ese background ahí porque en el caso de Turquía, como ya dije
un número de veces, los efectos de campo cercano van a ser muy importantes. Esto se ilustra aquí, ¿no? En rojo lo que están viendo es la ruptura y lo que están viendo en verde son las estaciones sísmicas que se pueden usar, o sea, que tienen registros válidos y útiles después del terremoto. Y lo que están viendo en azul son aquellos que pues tienen algunos problemas, ¿no? Si bien es cierto, digamos, esta zona está bastante bien instrumentada. Lamentablemente no se registraron, digamos, señales en todos los acelerómetros, ¿no? Lo cual, entre comillas, es un poco, digamos, sería genial que que se hubieran registrado en todos ellos, pero igual existe un buen número, sobre todo en esta zona de acá que está ya más cercana al borde con Siria. Esta zona es la zona de Iskenderun. Eh, Ahora, estos registros se están evaluando, sobre todo aquellos que están cercanos a a la falla, se están evaluando en el contexto de efectos de campo cercano, exactamente los que les he contado hace un momento. Y algunas cosas que se están observando es que a veces los pulsos son bastante grandes, más grandes de lo que, digamos, uno esperaría a priori, ¿no? Pero todo esto es muy preliminar, todo esto que les estoy comentando. Pero recalco que algo que se va a aprender mucho de los terremotos de Turquía es el efecto de los pulsos de velocidades, ¿no? Algo más que nosotros hicimos en Turquía en términos de los registros sísmicos fue visitar un buen número de estaciones sísmicas. Entonces, lo que están viendo aquí es básicamente en morado, son todas las estaciones sísmicas que hemos visitado y se preguntarán la motivación para hacer eso. Bueno, hay varias motivaciones, pero probablemente dos de las más relevantes son uno, que habían ciertas estaciones que tenían valores de intensidad de movimiento, por ejemplo PGA, bastante altos. Entonces, pues queríamos justamente ir al sitio y ver si efectivamente eso era consistente con el daño de la infraestructura que está alrededor, ¿no? La segunda motivación era tratar de identificar casos históricos que estén cercanos a las estaciones sísmicas. ¿Y por qué esto? Bueno, cuando uno quiere realmente tener un caso histórico después del sismo, una parte muy relevante de ese caso histórico es la demanda sísmica. Si uno no conoce la demanda sísmica, pues uno no tiene el caso histórico completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tuviera un caso histórico, solo por poner un ejemplo, basado en estos acelerómetros, digamos que tuviéramos un caso histórico aquí, donde está el mouse ahorita y tuviéramos uno aquí. Nosotros le vamos a prestar mucha más atención al que está aquí debido a que conocemos mejor la demanda porque hay mayor proximidad de estaciones sísmicas, ¿no? Y la demanda es bastante incierta digamos, en terremotos. Entonces, lo más cercano que uno está respecto a una estación es una gran ayuda para poder definir cuál es la demanda sísmica. En el reporte del GIR ustedes pueden ver, digamos, hicimos muchos comentarios respecto acá al estado de cada una de estas estaciones. Entonces, si están interesados, pueden mirar ahí el reporte. Y este slide aquí está mostrando algunos valores preliminares digamos, del PGA interpretado en la en la zona del terremoto. Entonces, esto está en una escala logarítmica, por si acaso. Ustedes pueden ver valores bastante bajos, pero también valores bastante altos, ¿no? Los valores bastante altos están todavía, digamos, tómenlos con cuidado porque están siendo interpretados aún. Y está habiendo una revisión general de la calidad de data en todas las estaciones, ¿no? Algo más que les quería mostrar es, digamos, cómo se comparan algunas ecuaciones de predicción de movimiento con la data que ha sido colectada en estos terremotos, ¿no? Las ecuaciones de predicción de movimiento generalmente pues, son conocidas también en Sudamérica o en Centroamérica como leyes de atenuación, ¿no? Por ejemplo, en Perú, Chile, en muchos sectores técnicos se usa el término leyes de atenuación. Y estas leyes de atenuación o ecuaciones de predicción de movimiento, pues lo que nos dan es cómo
una intensidad de movimiento, por ejemplo, PGA, que es la aceleración pico de terreno, cómo es que varía con la distancia, ¿no? Y a lo largo de los años se han construido, se han formulado muchas ecuaciones de predicción de movimiento. Entonces, aquí lo que se ha estado haciendo es evaluar, digamos, qué tan bien alguna de ellas pues representan la data en Turquía, ¿no? Entonces, lo que están viendo aquí con círculos son la data en diversas estaciones separadas por roca, suelo firme y suelo blando, ¿no? Y esa separación hecha en términos del parámetro BS30. Entonces, lo que pueden ver es, en algunos casos, como este de aquí, por ejemplo, algo que me olvidé de decir es cada una de estas líneas es una ecuación de predicción de movimiento, ¿no? Entonces, estas fueron, por ejemplo, el BSSA 14 fue desarrollada como parte del proyecto NJ West 2 en el PIR de Estados Unidos. Entonces, hay ecuaciones que son globales, lo que significa que se aplican globalmente, y hay otras que son más específicas, por ejemplo, hay una para Turquía y hay una para Italia. Y esta de aquí es simplemente otra ecuación de predicción de movimiento, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, dependiendo del gráfico que estén mirando, pero si ven este de aquí, acá diríamos que está trabajando de una forma bastante razonable, pero si nos vamos, por ejemplo, acá, podríamos, y esto, algo más que me olvidé de decir, es la primera fila es PGA, la segunda fila es PGB, que es la aceleración pico de terreno, y la tercera fila es aceleración espectral en un segundo, ¿no? Entonces, para el PGA podríamos decir que la representación es bastante razonable. Para el PGB se ven un poco más de diferencias y para la aceleración espectral de un segundo la data sugiere que pues, se atenúa un poco más rápido con la distancia comparado a lo que los modelos dicen, ¿no? Entonces, algo más que estimo se va a hacer con esta data es pues reformular los modelos o las ecuaciones de predicción de movimiento para Turquía, ¿no? Eh, Ok, ahora esa es la parte un poco más digamos, de ground motions y la parte de registros sísmicos. Ahora voy a moverme un poco a contarles algunas de las observaciones que hemos hecho. He seleccionado dos lugares en particular, en la ciudad de Golbashi y la ciudad de Iskenderun. Lo que están viendo aquí es algunos de los sitios que hemos visitado en Golbashi. Los triángulos aquí son sitios donde hemos observado lateral spreading, o sea, movimiento lateral debido a la ecuación. Eh, las zonas que están en verde aquí son algunos de los edificios que hemos inspeccionado en detalle, sobre todo para ver qué tipos de fallas han habido, si han habido, digamos, asentamientos, um, asentamientos combinados con, digamos, una inclinación de los edificios, etcétera, etcétera. Y les voy a mostrar también un área aquí en particular que está dentro del área roja, que fue un área de un lateral spreading bastante grande. ¿Ok? Entonces empecemos con el área que está aquí en rojo. Entonces lo que están viendo aquí en la izquierda es, digamos, una imagen antes del terremoto y lo que están viendo aquí en la derecha es una imagen después del terremoto. Entonces ustedes pueden ver básicamente que toda esta masa de aquí pues se ha desplazado en esta dirección, ¿no? Pues, incluso toda esta zona de aquí se ha perdido, ¿no? Entonces, aquí en particular hemos medido asentamientos, hemos medido, digamos, desplazamientos horizontales, hemos volado también varios drones para poder colectar data de forma más regional y todo eso está siendo procesado, ¿no? Eh, y déjenme mostrarles, antes de pasar al siguiente tópico, déjenme mostrarles algunas fotos de esa área. Estas son fotos del área con el lateral spreading que les mencionaba, entonces pueden ver ustedes ahí localmente pues, cómo es el daño, ¿no? Pueden ver aquí estos desplazamientos verticales y también pueden ver cómo se han movido también en la horizontal, ¿no? Y algo que es interesante es que este lateral spreading también interactuó con bastantes edificaciones. Y al interactuar con ellas, pues ahora los asentamientos que se han observado, por ejemplo, son un poco más complejos de explicar, ¿no? Entonces, ahora voy a
voy a moverme a lo que son ahora las observaciones en los edificios. Entonces, con un poco de contexto, cuando uno habla de daño inducido desde una perspectiva geotécnica, perdón, cuando uno habla de daños inducidos por licuación en edificios, generalmente vamos a tener tres mecanismos principales que están aquí listados como uno, 2 y 3. El mecanismo uno es básicamente lo que se conoce como eyecta. La eyecta está básicamente, digamos, relacionada a un material que originalmente estaba digamos, a una profundidad y debido a la licuación, pues ha salido a la superficie, ¿no? Como recordarán, en el fenómeno de licuación lo que tenemos es que debido a la carga rápida del sismo, se va a tener que las presiones de poros se incrementan relativamente rápido también. Y cuando uno tiene un incremento de presiones de poros, pues el agua va a querer fluir, ¿no? Va a ir de presiones mayores a presiones menores. Entonces, al fluir, se va a generar un gradiente y ese gradiente, pues va a arrastrar material y al arrastrar material va a resultar en la superficie, ¿no? Entonces, eso es lo que se le conoce como eyecta, ¿no? Y si es que estamos sacando material de acá y lo estamos moviendo hacia la superficie, pues eso se va a manifestar en asentamientos aquí, ya sean uniformes o diferenciales, ¿no? Ese es uno de los mecanismos principales. El segundo es un mecanismo inducido por corte. Y esto básicamente está relacionado al edificio o a la infraestructura siendo excitada por el terremoto y al ser excitada va a interactuar con el terreno. Y al interactuar con el terreno, pues va a sentarse, ¿no? Entonces van a haber zonas de tensión y compresión y probablemente también lo opuesto. Entonces, y eso está, digamos, en inglés, los dos, digamos, subtipos de este mecanismo se conocen como bearing capacity, que sería una pérdida de capacidad portante, y también el efecto de ratcheting. El efecto de ratcheting es la interacción que les mencionaba del edificio con el terreno, ¿no? Hay una tercera categoría que son las deformaciones volumétricas. En términos de las deformaciones volumétricas, lo que uno tiene es que, como les había dicho hace un rato, las presiones de poros se incrementan. Entonces, algunas de ellas van a querer moverse lateralmente. Al moverse lateralmente van a causar también asentamiento, ¿no? Entonces, estos tipos de mecanismos se observan y se han observado en el caso de Turquía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando algunas fotos de áreas que están cercanas digamos, a edificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunos asentamientos que son probablemente más en campo libre. Acá pueden ver algunos agrietamientos. También hay agrietamientos diferenciales en la dirección vertical. Y aquí pueden ver ustedes también esto probablemente está combinado con algún tipo de licuación adicional. Algo adicional que me gustaría decir, que también es muy interesante en el caso de Turquía, es que el material que vimos de Iecta no es solamente arenoso, es un material que digamos, tiene finos, tiene materiales finos. Entonces, ¿por qué es eso interesante? Pues generalmente nuestro mayor entendimiento del fenómeno de licuación está orientado a materiales arenosos. Si bien es cierto, ya han habido, digamos, experiencias con materiales finos, por ejemplo, en el terremoto de Kocaeli, que pasó también en Turquía, pues se vio licuación de materiales con un porcentaje de finos considerable, ¿no? Y probablemente pensar en el contenido de fino solamente no es lo más, digamos, adecuado, porque el contenido de finos es simplemente un tamaño digamos, es una proporción de cuánto pasa un tamaño de tamiz, ¿no? No es más que eso. Entonces, por ejemplo, en el terremoto de Coachella lo que se vio es que en el caso de materiales que tenían algunos finos, aquellos que tenían un índice de plasticidad mayor a 10 o 12 o en ese rango, pues probablemente no sufrían el fenómeno de licuación, digamos, tipo flujo, ¿no? Sino se comportaban de forma distinta. Entonces, es también eso, es importante ponerlo en perspectiva. Algo similar se está viendo en estos materiales y ahora estamos tratando de entender básicamente
pues cuál es digamos, el límite del límite plástico, valga la redundancia, que se calcula generalmente en geotecnia. Hemos tomado muestras, hemos sacado los límites de plasticidad y estamos tratando de entender si hay un límite que pueda, digamos, separar la licuación de la no licuación, ¿no? Eh, Déjenme mostrarles aquí algunas fotos adicionales. O sea, esto es en Golbashi y pueden ver literalmente cualquier tipo de falla. Es realmente, desde el punto de vista de ingeniería es muy interesante, desde el punto de vista más humano, más social es muy triste porque pues como pueden ver estas edificaciones no pueden ser habitadas, ¿no? Incluso cuando nosotros estábamos ahí, veíamos a algunos, a gente local que estaban tratando de sacar sus cosas de las edificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso de la izquierda, por ejemplo, pueden ver una edificación que se ha sentado y también se ha inclinado, ¿no? La inclinación es bastante clara si trazo aquí una vertical. Aquí pueden ver una inclinación en la dirección opuesta y ven aquí todo este agrietamiento, etcétera, ¿no? Y acá ven un asentamiento que es considerable. Los asentamientos que hemos medido en esta zona varían entre, digamos, en rangos generales, pueden ser tan pequeños como 5 centímetros, incluso menos, en algunos casos ni siquiera se notan, pero pueden ser tan altos como 1 metro. O sea, aquí, por ejemplo, no sé si se nota, pero este es un asentamiento tremendo, ¿no? Y este edificio de acá digamos, es uno de los que, pues, probablemente lo van a ver en la mayor cantidad de fotos, porque el edificio tal cual no falló, digamos, se comportó de forma entre comillas, adecuada. Si ustedes ven aquí la estructura, no hay agrietamientos, no hay nada. El tema fue geotécnico. El tema fue geotécnico que la fundación falló y esto básicamente se volteó, ¿no? Y aquí en esta foto no se aprecia, pero detrás hay otro edificio. Y la razón por la cual este edificio no terminó de voltearse completamente en 90 grados fue pues por el soporte que el otro edificio ofrece en esta parte que no se puede apreciar en la foto, ¿no? Este caso me recuerda mucho al caso del terremoto de Niigata en 1964, que es una foto muy famosa también, ¿no? En este caso en particular es una losa bastante grande, una falla por la ecuación, se pierde capacidad portante y esto pues se voltea, ¿no? Algunas imágenes adicionales en el área de Golbashi. Acá pueden ver, por ejemplo, asentamientos. Estos son más uniformes, pero pueden ver básicamente cómo todo se ha metido, ¿no? Esto es probablemente, si pensamos en las categorías que les estaba mostrando anteriormente, este sería uno de bearing capacity, ¿no? Y algo similar acá. Ahora voy a moverme un poco al área de Iskenderun. El área de Iskenderun está está más cercana a Siria y la razón de nuestro interés fue, pues hay muchos casos de licuación, ¿no? Pero antes de moverme completamente a Iskenderun, un par más de comentarios respecto a Golbashi. Esta área de Golbashi básicamente es como una cuenca. ¿Ok? Y hay presencia de estos suelos finos, como había mencionado. Hay muchos casos de licuación, muchas observaciones, pero uno de los retos es que la estación sísmica más cercana está a una distancia relativamente considerable. Entonces, como les decía anteriormente, tenemos las observaciones, etcétera, pero al no tener la carga sísmica, eso hace que hayan retos ahí, ¿no? En el caso de Iskenderun, déjenme ubicarme en el mapa un poquito, Golbashi está más o menos por acá. Iskenderun va a estar un poco por acá. ¿Ok? En el caso de Iskenderun, ahí sí hay muchas estaciones sísmicas y también hay muchas observaciones de licuación. Entonces, desde el punto de vista de casos históricos, probablemente van a haber más de Iskenderun, al menos en términos de la cuantificación de la demanda sísmica, ¿no? Entonces, aquí algunas imágenes. Estas imágenes fueron proporcionadas por locales horas después del terremoto. Entonces, miren aquí toda esta cantidad de material
que ha salido de la superficie en forma de eyecta, ¿no? Y miren aquí todo el agua. Este agua es básicamente excesos de presiones de poros generadas durante el terremoto y luego disipadas, ¿no? Entonces, estas son fotos de horas después del terremoto. Cuando nosotros fuimos, ya las autoridades locales habían limpiado la arena o el material, probablemente en algunas zonas pueden ser arenas, pero pueden ser otros materiales también. Los habían limpiado y ya no vimos ya esta cantidad de agua, digamos, en superficie, ¿no? Eh, Aquí pueden ver ustedes otros todavía rasgos de eyecta y de excesos de presiones de poros disipadas. Y acá pueden ver también más de eso, ¿no? Entonces, esta es una foto cerca a una de las estaciones sísmicas que estaba estaba a la vuelta de esta caseta de aquí. Y esto es, digamos, una clara evidencia de eyecta, lo que significa que hubo licuación aquí y la demanda sísmica pues es conocida, entonces esto es, digamos, un buen ejemplo de un buen caso histórico, ¿no? Donde vemos que hay observación de licuación y tenemos la demanda sísmica bastante cercana a la zona de licuación, ¿no? Algo interesante que vimos en la parte digamos, del malecón cercano al puerto está indicado en esta foto de acá. Esta foto de la izquierda, aquí, muestra rasgos de licuación, con eyecta siendo, digamos, eh, apareciendo en la superficie. Esta parte de aquí es esta zona de acá, ¿ok? Entonces, inmediatamente al lado de esta zona, que es este gras de acá, vimos ciertos agrietamientos y por ahí, por los agrietamientos, alguna evidencia de eyecta, pero no, digamos, de forma significativa y para nada cercano a la proporción de lo que se vio aquí, ¿no? Entonces, a esto nos recordó a la famosa, digamos, en inglés se le conoce como el Ishihara Crust, y básicamente lo que se resume en este cuadro de aquí. El eje Y acá es, digamos, el espesor de una capa licuable. O sea, sería el espesor de la capa licuable que pues está debajo de este terreno, ¿no? Que no lo sabemos en este momento porque todavía no hacemos las investigaciones geotécnicas. Eso seguramente estará viniendo próximamente. Ahora, en este eje de acá, en el eje X, se tiene el espesor de la capa, digamos, no licuable, que sería básicamente el espesor de la parte superficial, este gras, que ha sido artificialmente puesto ahí, ¿no? Entonces, lo que Ishihara vio es que eh, mientras digamos, esta línea de aquí hace una separación entre situaciones donde uno puede ver daño por licuación y situaciones donde uno no lo hace, ¿no? En otras palabras, si el espesor de la capa licuable, digamos, si ustedes tienen una capa superficial de 2 metros y ustedes empiezan a incrementar el espesor de la capa licuable, eventualmente verán daño, ¿no? Y eso también dependerá de la demanda sísmica. Entonces, por ejemplo, estas curvas de aquí, esta y esta son para diferentes niveles de PGA, ¿no? Más alto el PGA, más fácil será ver el daño de licuación, ¿no? Eh, estas curvas, pues, nos inspiraron un poco a plantear la hipótesis, esto todavía necesita ser comprobado, de que la razón por la cual no tenemos una manifestación, digamos, tan notoria de licuación en esta zona de acá con la parte, con este espesor superficial, es justamente por el efecto del crust, ¿no? Por el efecto de esta capa superficial que si ustedes ven este gráfico, si uno lo incrementa en la parte horizontal, pues las chances de ver efectos de licuación van a disminuir, ¿no? Entonces, eso nos pareció interesante, por ejemplo. En el área de Iskenderun también vimos mucho de edificaciones. Entonces, ah,
Por ejemplo, en esta edificación de aquí, ustedes pueden ver este material de acá, es eyecta que ha venido a la superficie, ¿no? Básicamente por efectos de licuación. Y pues tomamos medidas, básicamente teníamos las edificaciones y tomamos medidas manuales y también con algunos láseres y también usamos LiDARs para también crear una nube de puntos en cada una de estas edificaciones. Entonces acá ustedes están viendo un poco el proceso manual digamos, de la medida de asentamiento, ¿no? Que es uno de los tipos de data que se han colectado. Esto está siendo procesado en conjunto con data de LiDAR y otras fuentes de data, ¿no? Algo adicional en lo que nos enfocamos en el área del puerto de Iskenderun es en medir los lateral spreadings, que son básicamente deformaciones laterales por licuación. Entonces, aquí lo que pueden ver son tres líneas. La idea es que uno usa un punto de referencia que puede considerar fijo, es decir, con desplazamientos menores, y respecto a ese punto de referencia, en base a observaciones locales, por ejemplo, cómo el pavimento se ha movido o cómo las losas se han movido, etcétera, etcétera, uno toma mediciones y uno usa esas mediciones para tratar de inferir cuánto ha sido el lateral spreading, ¿no? Entonces, esta es una foto, por ejemplo, donde uno puede notar que las deformaciones aumentan en dirección hacia el mar aquí, ¿no? Acá ya pueden ver algunas, y acá pueden ver que se van incrementando, y finalmente eso es una indicación de que ha habido un lateral spreading, es un movimiento lateral, un escurrimiento lateral debido a la ecuación, ¿no? Entonces, este gráfico de aquí ilustra un poco ya el producto final de esas mediciones, ¿no? Por ejemplo, lo que pueden ver acá es la distancia, digamos, de un punto fijo considerado y pueden ver cómo las deformaciones laterales, o sea, cuánto este terreno se está moviendo, se van acumulando respecto a esa distancia, ¿no? Se han podido medir deformaciones en el orden de 1,5 metros, dependiendo de cuál es la línea. En algunos casos en el orden de 70 a 80 centímetros, ¿no? Entonces, este es otro de los, digamos, efectos que hemos recopilado con bastante atención, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, nos hemos centrado en la parte de la demanda sísmica al inspeccionar estaciones sísmicas y sobre todo tratar de inspeccionar estaciones sísmicas que estén cercanas a las fallas debido a los efectos de campo cercano que he mencionado, ¿no? Después, algo interesante que hemos visto en el área de Golbashi es la licuación de suelos finos. Queremos entender mejor básicamente las implicancias de las propiedades de los suelos en la licuación en general. Y Golbashi es bastante interesante porque pues es como una cuenca, ¿no? Y lo otro interesante en Golbashi es que ha sido afectado por los dos terremotos principales de la secuencia. Entonces, es bastante complejo tratar de entender todo el daño. Y después me moví a Iskanderun. En Iskenderun hemos visto, digamos, daños en infraestructura, como lo que les he mostrado en edificaciones, con los componentes distintos de los daños inducidos por licuación. Hemos visto también manifestación superficial de licuación y finalmente nos hemos enfocado también al fenómeno del lateral spreading, ¿no? Y aquí simplemente ya un poco moviéndome hacia la parte final de la presentación, eh, el, eh, este área está cerca de Iskenderun y básicamente lo que vimos fue también lateral spreading. Básicamente esta zona, no sé si mi marcador servirá, pero déjame tratar de ver si sirve. Sí sirve. Esta zona de aquí, toda esta zona de acá, más o menos se ha movido en esta dirección, ¿no? Entonces, en todas estas zonas pueden ver agrietamientos y cercano a la zona del puerto acá pueden ver esas deformaciones significativas, ¿no? Entonces, que cae un poco dentro de la categoría de lateral spreading, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen de acá es de esta zona de aquí que era como un campo de mandarinas.
y acá había un agrietamiento bastante considerable que se propagaba debajo de este sembrío, ¿no? Estas son algunas fotos de ese agrietamiento, un agrietamiento importante, y también algunas manifestaciones del tema de licuación, ¿no? Vimos mucha manifestación de eyecta. Y aquí también se tomaron secciones con, digamos, repitiendo un poco lo que les decía hace un momento, para medir las deformaciones causadas por el lateral spreading. Y aquí pueden ver algunos ejemplos de esas deformaciones. Por ejemplo, aquí noten esa deformación vertical es bastante considerable, son aproximadamente 80 centímetros. Pueden ver aquí todo el agrietamiento local y pueden ver acá los desplazamientos de los paneles, ¿no? Aquí una visión un poco más cercana de los desplazamientos de los paneles. Esto es un desplazamiento vertical acá y acá los desplazamientos de los paneles. Todo esto causado por el fenómeno de lateral spreading, ¿no? Entonces, con eso concluyo la presentación y déjenme saber si tienen preguntas, etcétera. Y nuevamente, los invito a ver el reporte del GEAR. Ya está publicado, es de un dominio público. Pueden bajarlo de la web y ahí pueden ver muchos más detalles que probablemente por temas de tiempo no he podido detallar hoy día, ¿no? Con eso paso a preguntas si es que las hay. Le damos las gracias al profesor Jorge Macedo por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Bueno, creo que no tenemos consultas. No sé si don Adrián o don Diego tienen alguna intervención. Sí, creo que no hay preguntas. Creo que me toca hacer las preguntas de la audiencia. Parece que no. Todos quedó muy claro o quedaron realmente confundidos. No, no. Bueno, si no hay preguntas, no queda más que agradecer al profesor Macedo por compartir estas experiencias que han sido muy interesantes e enriquecedoras. Esperamos tenerlo en algún momento por aquí, por Costa Rica. Sí, con mucho ¿Verdad? gusto. Parece que hay alguien con una pregunta en el chat. Sí, don Diego Sandí dice que tiene una pregunta. Adelante, don Diego. O bien puede levantar la mano y le damos aquí el pase. Bueno, mientras don Diego coloca su consulta, voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Dice don Diego, en términos de consultoría, ¿qué carencias técnicas se observaron para llegar a este tipo de desastres? Esa es una muy buena pregunta. Podríamos tener una conversación muy larga acerca de eso. No soy experto digamos, en los temas locales en Turquía, pero los colegas con los que hemos trabajado en Turquía sí mencionan que hay bastante, digamos, construcción informal o construcciones no necesariamente siguiendo los códigos de la mejor de las maneras. Entonces, probablemente mucho de eso se ha reflejado en los daños que se han observado, ¿no? Los daños que se han observado han sido extremadamente, digamos, serios. Yo he hecho algunos reconocimientos después de terremotos. Lo que he visto en Turquía ha sido realmente
digamos, otro nivel, ¿no? Entonces, la respuesta corta, Diego, creo que hay mucho de carencias técnicas, probablemente motivadas por temas más de autoconstrucción o no seguir, digamos, los procedimientos estipulados, ¿no? Sí, también se refleja en lo que mencionas en la parte de falla de estudios de suelos, planos, etcétera. En general, algo, por ejemplo, que vimos en la zona de Iskenderun fue que las construcciones que tenían, por ejemplo, pilotaje o algún sistema de fundaciones profundo se comportaron bastante bien. Aquellas que tenían sótanos también se comportaron bastante bien. En muchos casos, aquellas que tenían digamos, esas características estaban en zonas probablemente digamos, asociadas a un sector con mayor ingreso económico, por decirlo así, ¿no? Y otras zonas pues donde no sucedía eso y se veían los daños mucho mayores, ¿no? Entonces es complejo. Hay problemas en términos de cuáles son las prácticas, pero hay también problemas sociales que están ahí, digamos, involucrados, ¿no? Bueno, don Diego dice que muchas gracias. Perfecto. Ujú. Creo que esa era la única consulta que teníamos por acá. No queda más que darle las gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron con nosotros esta tarde. Muchas gracias al profesor Macedo por compartir su conocimiento con todos nosotros y recordarles que la charla queda grabada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Y sin más, damos por finalizada. Tengan todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Diego, por contactarme y estamos en contacto. ¿Ok? Cuídense. Chao. Gracias. Hasta Gracias, luego. profesor.